estar con ustedes y compartir algunos aspectos relacionados con el suelo. Eh, Me gusta empezar en algunos casos esto que ha dicho una persona bastante conocida por nosotros y que hemos escuchado su nombre, un expresidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y dijo: la nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Y eso es una triste tendencia que llevamos en la actualidad. Bien, vamos a empezar platicando un poquito de qué es el suelo, de qué estamos hablando cuando decimos el nombre suelo. Y lo primero que tenemos que pensar es algo que se nos ha dicho muchas veces, que el recurso natural renovable, se ha dicho muchas veces el agua, el suelo del bosque como renovable. Sin embargo, desde los años 90, un poquito pasados los años 90, se empezó a cuestionar y actualmente más es reconocido como no renovable, especialmente puesto que por una misma generación no logramos ver restaurar un suelo o no lo logramos ver en las mismas condiciones en las cuales existió y se perdió. Entonces, más bien es no renovable, aunque vamos a ver algunas excepciones que se presentan en relación a lo mismo. Para hablar de suelo tenemos que decir que tiene que tener una composición orgánica y mineral, es decir, tiene una parte orgánica y además como tal normalmente hemos aprendido que casi es como un cuerpo inerte, sin embargo tiene vida, tiene muchos organismos, como vamos a ver más adelante también. Vamos a hablar de la cantidad de organismos que viven y dependen del suelo. El suelo también tiene sus límites, tanto superior como inferior. El límite superior es la atmósfera. A partir de donde está la atmósfera, pues termina el suelo en su límite superior, y el límite inferior son normalmente la roca o el estrato impermeable que no permite el movimiento del agua o las raíces de las plantas. Y para completar el concepto del suelo, tenemos que decir que de dónde surge. Y surge esencialmente de los procesos que permiten su formación y desarrollo, puesto que como tal es un sistema abierto, es decir, que tiene entradas y salidas, tiene procesos internos, y normalmente a estos procesos los conocemos como los procesos mayores, las adiciones, las sustracciones, las transferencias y las transformaciones que ocurren en su interior. Bien, además de decir del suelo qué es el suelo, qué es lo que entendemos del suelo, es importante también comprender las funciones que cumple el suelo. Vamos a ver acá, desde la flecha, nos dice que el suelo suministra alimentos y fibras. Esto es lo primero que nosotros conocemos y que normalmente sabemos que en la mayoría de productos, o por lo menos más del 95% de los productos y los alimentos, vienen del suelo, que es un almacén de carbono orgánico, efectivamente. Es un almacén de carbono orgánico, es el segundo cuerpo que retiene la mayor cantidad de carbono orgánico. Después del océano, prácticamente el suelo es ese sumidero importante de carbono y que tiene tanta importancia, especialmente cuando hablamos de cambio climático. Entonces, lo importante es que el carbono orgánico esté en el suelo, donde sí cumple una gran función y no la cumple cuando está fuera del suelo, es decir, en los ríos, en los cuerpos de agua en general o en otros sitios menos ahí. Que contribuye en la purificación del agua, efectivamente contribuye porque ayuda como tal en su filtrado. Contribuye en la regulación climática, efectivamente. Aquellos suelos, entre más naturales sean, entre más carbono orgánico tengan, por supuesto que tendrán a absorber mayor energía y por lo tanto estarán irradiando menos energía a la atmósfera y reduciendo el problema que tenemos de calentamiento global. Entonces, por eso es importante tener suelos sanos, suelos oscuros, o sea, especialmente los que tengan suficiente carbono orgánico.
El suelo es importante también porque ahí ahí se dan parte de lo que son los ciclos de los principales nutrientes, de nitrógeno, el carbono, el azufre, etcétera. Todos los elementos importantes, su ciclo se desarrolla en el suelo. ¿Qué es el hábitat para organismos? Sí, eso mencionaba anteriormente. Se conoce que aproximadamente la tercera parte de los organismos, tanto macro como microorganismos, dependen del suelo o viven dentro o parcialmente dentro del suelo. Esto ya es hablar bastante en términos de lo que es la diversidad biológica, que contribuye también en la regulación de inundaciones, efectivamente, en su capacidad de filtración, de absorción del agua, también tiene estos efectos. Del suelo también contribuye, puesto que algunos de sus productos se utilizan en actividades tales como aspectos cosméticos. Todos sabemos que en algunos lugares, como los que se llaman los spa, en algunos lugares utilizan parte del suelo o material del suelo para hacer tratamientos faciales, por ejemplo. Dentro del suelo también se obtienen algunos productos de los cuales posteriormente se convierten en algunas sustancias para elaborar algunos medicamentos. Sobre el suelo se edifican también muchos aspectos de la infraestructura. Por otra parte, también el suelo contribuye parte de materiales del suelo para la obtención de materiales de construcción, por ejemplo, el ladrillo o la teja, provienen de la arcilla que se obtiene de adentro del suelo. Por último, para completar de las funciones del suelo, el suelo es prácticamente lo podemos decir, es un museo. Dentro de él podemos estudiar muchos de los procesos que han ocurrido en el suelo, procesos históricos, naturales, y por ello, entonces decimos que es importante. Entonces, todos estos aspectos son parte de las funciones del suelo que contribuyen como tal, como un ecosistema. Voy a regresar un poquito y hablar un poquito de las civilizaciones antiguas. Y hablando de lo que ocurrió, por ejemplo, en Perú, como lo que tenemos en estas dos láminas, o México, o el norte de nuestro país, en Petén, Yucatán, con todas las actividades donde prácticamente se desarrolló o se construyó suelos en alguna medida, se formaron suelos hoy en día. Si uno va a conocer todas las estructuras, los andenes, por ejemplo, de los incas, en realidad ellos partieron de casi construir el suelo dentro de estas superficies totalmente inclinadas. Y si uno analiza cada uno de esos andenes, estas áreas son áreas protegidas, pero en algún momento, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una gira técnica y en algún lugar por ahí logramos observar cómo fue construido el suelo que se desarrolló en cada uno de estos andenes, pequeños, grandes, con estructuras hidráulicas muy bien desarrolladas, con una tecnología que actualmente no es nada comparable con lo que tenemos en la actualidad. Pues bien, yo mencioné anteriormente que el suelo era un cuerpo natural, una parte no renovable, pero también hoy en día, dada el deterioro de los ecosistemas, también se ha llegado a procesos de reconstrucción o diseño de suelos. Algunos de esos son clasificados, son llamados como los tecnosoles o los antrosoles. Un ejemplo de estos es lo que nos comparte el doctor Felipe Macías en España, donde han llegado pues a diseñar, a construir suelos en los cuales actualmente tienen buenas producciones, con buenas, no solo producción propiamente de alimentos o fibras, en fin, oleaginosas, sino también en su interior existe una gran biodiversidad. Entonces, menciono esto por lo que indicamos al principio. Bueno, ya dijimos que es el suelo, pero hay otro término asociado y a veces los nombramos como sinónimos. Es el término tierra. Cuando hablamos de tierra,
estamos hablando algo más grande. No es propiamente nuestro planeta, pero nos estamos refiriendo a algo donde el suelo está incluido. Entonces, como se nos dice acá, es un área de una superficie terrestre donde las características que abarca son razonablemente estables, predecibles, los atributos que corresponden a la biosfera verticalmente, de arriba abajo, e incluyen. Es decir, que como parte de la Tierra están la atmósfera, el suelo, sí, efectivamente el suelo, la geología, la geoforma, la hidrografía, la flora, la fauna, las poblaciones microbiológicas, los resultados de la actividad humana pasada y presente. Y finalmente, este concepto nos habla que al extremo que estos atributos se ejercen sobre las actividades presentes y futuras por la humanidad. Estamos hablando entonces que el suelo es una parte de la tierra. Por eso es que ustedes escuchan muchas veces y hablan de ese término de capacidad de uso de la tierra, porque no es la capacidad de uso del suelo, sino de la tierra, porque ahí se están incluyendo todos estos elementos que estamos viendo acá y que están sobre la tierra, incluyendo propiamente la actividad humana, la actividad socioeconómica. Y entonces, por eso se habla del uso de la tierra y no decimos el uso del suelo. Y el uso de la tierra, como se refiere acá, es la modificación antrópica del ambiente natural en un ambiente construido por los campos de cultivo, todas las actividades de pastos y los asentamientos humanos o urbanos. También podemos decir que es una forma de ocupación del espacio geográfico por componentes naturales o actividades socioeconómicas en general. Entonces, a eso le llamamos uso de la tierra. Si nosotros quisiéramos ser específicos, ¿quiénes usan el suelo? Por ejemplo, los alfareros hacen uso del suelo. Las personas que construyen ladrillo, que construyen adobe, que construyen tejas, ellos hacen uso del suelo como tal. Lo utilizan, lo manipulan. Eso es, entonces, lo que técnicamente nosotros conocemos de esa manera. Porque de manera coloquial muchas veces en términos vulgares a veces los usamos indistintamente. Cuando hablamos de usos de la tierra, entonces nos estamos refiriendo, sí, a las actividades en las cuales la tierra y el suelo está abajo. Esta actividad, una actividad forestal, una actividad agrícola con frutales, una actividad con hortalizas, pero también las actividades humanas en los asentamientos humanos hay uso de la tierra, porque nosotros vemos normalmente donde se llevan a cabo asentamientos humanos, lo primero que quitan es el suelo. Y porque el suelo, especialmente lo que tiene sustancias orgánicas, no es apropiado con fines constructivos. Se elimina. No tenemos propiamente suelo en la mayoría de casos. Muy bien. Pasemos a otro aspecto. Me han pedido, y voy a pedirles disculpas, voy a abordar aspectos generales y voy a ir poco a poco refiriéndome a algunos aspectos referidos a la cadena volcánica, que es el tema de interés de todos ustedes. Pero cuando hablamos del estado de los suelos a nivel mundial y a nivel regional y a nivel nacional, vamos a encontrarnos con que hay un sinnúmero de problemas que existen en los suelos a nivel mundial. Entre ellos, el primero y el que ocupa el primer lugar a nivel mundial, nuestro país no es la excepción, es la erosión de suelos. Luego tenemos la pérdida del carbono orgánico, la contaminación de los suelos, el desbalance nutricional de los suelos, la salinización de los suelos. Ya mencioné también lo que es la contaminación. En fin, todos estos son problemas mundiales. Nosotros vamos a hablar de algunos problemas a nivel nacional y especialmente de los que son importantes para el área de ustedes. Bien.
aunque esto ya tiene alrededor de 19 años, pero imagínense, desde hace 19 años nos estaban diciendo que las tierras agrícolas, es decir, al hablar de las tierras agrícolas, es decir, el territorio agrícola en Centroamérica presenta un grado de deterioro de por lo menos del 75%. Eso ya nos está diciendo bastante. Y hablemos entonces directamente de Guatemala. Voy a ir pasando algunas láminas un poco rápido para que nos alcance el tiempo y podamos ver lo que tengo preparado para ustedes. Pero al lado derecho tenemos un mapa de susceptibilidad de erosión de Guatemala. Este es un mapa que tiene más o menos alrededor de unos 40 años. Pero vean ustedes, de hace 40 años, el territorio de ustedes acá, lo teníamos ya como un área susceptible a la erosión, igual que estas partes de acá, y este mapa de cuencas nos hace referencia y podemos ver que los principales problemas de la erosión se dan en las cabeceras de las cuencas, en las partes altas de las cuencas. El mapa de intensidad de uso de la tierra de Guatemala nos refleja también todo esto. Aquí tenemos parte de la cadena volcánica, donde todo lo que está en rojo es parte de ese mismo problema. Y si nos vamos a ver algunas fotografías, les vamos a ver muchas cosas de este problema de la erosión. Por ejemplo, de estas fotografías son justamente en área de territorios de ustedes, del proyecto. Por ejemplo, esto es estas fotografías son una en Santa Lucía, Ototlán, otra en Nahualá. Aquí sembrando maíz con 125% de pendiente, sembrando maíz en los surcos en dirección de la pendiente. Estas fotografías de abajo son de Quetzaltenango, a la altura de San Martín, Zacatepeques. Esta fotografía es en el área de Chimaltenango. Imagínense ustedes sembrando aquí hortalizas en un lugar donde hay riego, pero ya no hay suelo. Esta parte de acá ya no tiene suelo. Y cuando vemos nuestros ríos, en este caso pongo dos casos, Samalá y Coyolate, ambos pues transportan unas grandes cantidades de sedimentos y ahí va parte de los suelos que se han perdido en esas partes altas. Acá, por ejemplo, una draga retirando todo el material, no solo el suelo, sino los sedimentos, parte del material eruptivo volcánico también es transportado acá y se está depositando, pero hay una actividad económica. La erosión es algo tan fuerte. Esto, yo veo que parte del proyecto de ustedes no incluye Sololá. Esta es una parte alta de Sololá también, que nos muestra parte del proceso, no solo en Cárcava, sino proceso de sulifluxión, los cuales se han formado estas grandes cárcavas donde se ha perdido el suelo, ya no digamos la parte superior. Pero esto me llamó más la atención todavía. Vean ustedes, aquí haciendo aparentemente terrazas. ¿Terrazas para qué? En algo donde ya no existe suelo. Aquí están sembrando sobre el material originario del suelo. No hay prácticamente nada de suelo, producto de la erosión. Otro de los grandes problemas que tenemos en Guatemala es la pérdida del carbono orgánico, lo mencionamos. Aquí está el resultado de un trabajo que realizamos como parte de un proceso de mapeo digital de suelos en 5 departamentos de Guatemala, donde están incluidos partes del área de trabajo de ustedes. Pero veamos, por ejemplo, en el departamento de Escuintla. La parte oscura son las áreas donde hay más carbono orgánico. El resto es poco carbono orgánico. En el departamento de Sololá tenemos todavía esta parte con una buena cantidad de carbono orgánico, pero vemos departamentos como Zacatepeques, donde son muy bajas las cantidades, en Chimaltenango, acá en el límite con Sololá y el Quiché,
entre las áreas donde encontramos mayor contenido de carbono orgánico. Cuando estamos hablando de carbono orgánico, estamos hablando de valores de 2.5 a 3% por lo menos de carbono orgánico para que realmente sea una cantidad que contribuya efectivamente en todos los procesos ecológicos y productivos, por supuesto, en el área. Parte de los problemas que encontramos también es pedregosidad. Muchas veces no importa la pendiente, ahí está la pedregosidad que limita el desarrollo de muchas actividades productivas. Bueno, esto es en el departamento de San Marcos. Los talpetates o tepetates, talpuchates, tienen diferentes nombres en diferentes lugares del país, pero la mayor parte son conocidos como talpetates, son capas endurecidas, como producto diagenético. Es un proceso, pues, probablemente que se va consolidando y esto va limitando la profundidad efectiva y el desarrollo de las actividades productivas. Y aunque esto es en el departamento de Huehuetenango, pero no importa. También en el área de la cadena volcánica tenemos algo de esto y efectivamente el pastoreo ovino pues contribuye sustancialmente al deterioro de los suelos, compactación, desprendimiento, erosión y el deterioro de los suelos en gran medida debido precisamente a la actividad y a la forma del manejo de los rebaños. La erosión eólica en Guatemala es muy poca, pero por supuesto que también la tenemos. Este es un ejemplo de una fotografía que logré tomar y lo que se ve como aparentemente nublado es la cantidad de partículas que hay en la atmósfera producto de la erosión eólica. Y también tenemos algunas zonas inundables en la cadena volcánica. Afortunadamente, esto es muy poco, pero hay otro problema que sí tenemos en muchos lugares del país. Los suelos muy poco profundos, los suelos poco desarrollados, muchas veces con 10, 12 centímetros de suelo nada más que podemos producir y debajo de eso la roca, no en todos los casos. Pero en la cadena volcánica a veces, por supuesto, la roca, las coladas de lava, pero también tenemos diversos materiales como las tobas, que son materiales bastante duros, donde no penetran las raíces. Zonas semiáridas también en Guatemala las tenemos. Esto afortunadamente en el área de la cadena volcánica no se presenta. Las zonas inundables también son otros problemas importantes. Afortunadamente estos se dan hacia la costa sur, costa norte, no propiamente en las áreas nuestras. Pero lo que sí tenemos, y en el área del altiplano, el altiplano volcánico centro-occidental, ocurre mucho esto. El exceso de labranza en las tierras aptas para la agricultura intensiva, la sobrelabranza deteriorando la estructura especialmente del suelo y facilitando los procesos erosivos y en general la degradación del suelo. Y hace un tiempo me tocó hacer una presentación y poder resumir cuáles eran los suelos y cuáles eran los más importantes de los problemas en los suelos de Guatemala y las limitantes. Y se podían resumir de esta manera. Primero, erosión y degradación de suelos. La pendiente del terreno como una limitante, no propiamente como un problema del suelo. La pérdida de materia orgánica. Hemos perdido sustancialmente toda la parte orgánica del suelo. La profundidad efectiva del suelo también otro problema. La acidez, la acidificación natural, producto de la intensidad de las lluvias, pero también por la extracción de nutrientes. Y a la acidez de nutrientes, a la acidez hay que agregarle la dinámica de nutrientes, el desbalance de los mismos. La deficiencia de fósforo. Una buena parte de los suelos de Guatemala son deficientes en fósforo y esto implica que tengan que buscarse otras fuentes para suplir de fósforo. Normalmente la más fácil es la química y es la que por eso se utiliza en gran cantidad.
Hablamos un poco de mal drenaje, o sea, inundaciones, la contaminación física química, la contaminación no solamente por agroquímicos, sino la contaminación que muchas veces hacemos con nuestros desechos, lanzándolos precisamente al suelo. Suelos salinos y sódicos. Esto pues es una extensión relativamente baja. En cadena volcánica no tenemos problemas asociados a suelos salinos y sódicos, o por lo menos no son evidentes. Suelos de influencia diacífera, estos los tenemos principalmente en el norte del país, en la parte alta de Quiché y alta Verapaz y al sur de Petén. Otros problemas que sí los tenemos por compactación, como ya mencionaba, sobre labranza, sobre pastoreo, costras perruquinosas. Pero tenemos otro gran problema, y eso a propósito lo he dejado acá en rojo. Es lo que se le ha dado en llamar el sellamiento de los suelos por el crecimiento urbano, y ustedes lo tienen muy claro. El crecimiento urbano, por ejemplo, en Quetzaltenango y sus municipios vecinos, ha perdido una parte importante de suelos en Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, para mencionar algunos lugares donde esto se ha dado. No tengo datos exactos, pero es evidente con solo transcurrir el tiempo que observemos esta parte de problemas, es decir, ¿Aló? sellando el suelo totalmente. Muy bien. Hablemos ahora del problema más importante, y eso sí quiero tocarlo un poquito más amplio, y tengo bastantes datos para ofrecerles. Hay valores de erosión estimada y erosión medida. Por ejemplo, CONAMA reportó en 1992 que en Guatemala se perdían hasta 800 toneladas por hectárea por año. Un estudio de tesis doctoral de Alan González, por ejemplo, estimó 4.137 toneladas por hectárea por año en la subcuenca del río Paracaná, parte del río Croy. En la cuenca del río Pensativo, casi 22 toneladas por hectárea por año, un trabajo publicado en 1988. Perdón. Trabajos que estuvimos conduciendo a finales de los años, entre los años 90 y 2000. Nosotros calculamos la erosión, la medimos directamente, 0.66 a 82 toneladas por hectárea por año. Pero hay un dato que asusta bastante, que fue publicado por el INE a partir de la cantidad de sólidos que transportan los ríos, y fue calculada en 1.161,89 toneladas por hectárea por año. Cualquiera se preguntará, bueno, ¿y cuánto es una erosión tolerable o aceptable? Y quiero decirles que es variable la cantidad que puede ser permisible de erosión. Algunos han calculado que 1 milímetro debería de ser tolerable, y cuando hablamos de la pérdida de una lámina de 1 milímetro, estamos hablando alrededor de entre 8 y 10 toneladas por hectárea por año, dependiendo de la densidad del suelo. Este es un trabajo realizado por la ingeniera Alma Sánchez Alma Santos de ICC, donde pueden ver ustedes valores en rojo mayores de 200 toneladas por hectárea por año. Otro trabajo publicado por un colega, donde tiene los datos de pérdida de suelo de más de 200 toneladas por hectárea por año en la parte roja. Estamos hablando de lo más cercano justo a la cadena volcánica, con los valores altísimos. En la cuenca del río Vizcaya hay un trabajo también, un trabajo de tesis de maestría del ingeniero Fernando Luna, donde vemos valores mayores de 200 toneladas por hectárea por año
todo lo que vemos en rojo. Lo que está en verde son valores entre 0 y 10, es decir, entre comillas, tolerables. Y aquí podemos ver efectivamente el ingeniero Luna hizo esto. Puso cada una de las microcuencas, cuántos sean los valores de erosión calculados acá, desde más o menos de 50 hasta casi 200 toneladas por hectárea por año, comparadas con las 8 permisibles más o menos, que son las columnas en rojo. En una de las áreas de la cadena volcánica está este trabajo del cual yo fui uno de los asesores en la cuenca del río, microcuenca del río Cocoyá en Acatenango, donde en actividades agrícolas, por ejemplo, estamos hablando de valores de más de 12 toneladas por hectárea por año, con una pérdida, con una lámina de 0.02 milímetros por año. Otro trabajo en la cuenca río Balanyá, en Chimaltenango, en este caso solo las clases de erosión, pero vean ustedes, cerca del 50% tiene una erosión de moderada a fuerte. Otro trabajo similar al que vimos anteriormente, este está publicado en la revista de Atagua por la ingeniera Alma Santos, y podemos ver acá en este lado la erosividad de la lluvia, el factor R que se le llama de la ecuación universal de pérdida de suelo, donde podemos ver los valores altísimos de la energía cinética del agua, es decir, la energía del agua para provocar la erosión es mucho más alta en estas partes, y consecuentemente aquí vemos nosotros los valores más altos, mayores de 200 toneladas por hectárea por año. Esto es dentro de la zona cañera. Voy a mostrar algunos trabajos que realizamos tratando de evaluar no solo la erosión, sino prácticas de conservación de suelos, y estos trabajos fueron conducidos de los años, de finales de los años 80 a pasados de los años 2000 más o menos, donde se evaluaron algunas prácticas comunes y sencillas en el área de Zacatepeques dentro de la cuenca del río Pensativo. Por ejemplo, una barrera viva con acequia, también camiones en contorno, solamente una barrera viva, y donde tuvimos solamente un testigo sin nada, sin ninguna práctica, como un agricultor tradicional siembra. Los resultados que tuvimos, estos son datos medidos directamente. La mayoría de los casos que vimos anteriormente han sido calculados o estimados a partir de la aplicación de la ecuación universal de pérdida de suelo. Un modelo que se ha usado bastante y del cual vamos a hablar más adelante. Y entonces, acá nosotros lo que medimos, por ejemplo, en las áreas sin prácticas de conservación, la máxima erosión de 3.50 toneladas por hectárea por año, y en las prácticas de camellones, contorno y barrera viva con acequia, vemos los valores menores de 0.5 toneladas por hectárea por año, es decir, valores mínimos. Al cabo de 5 años medimos, y vean ustedes los cambios topográficos que se dieron en cada uno de esos tratamientos, especialmente si logramos ver en estos dos, donde hubo un cambio en el relieve. Aunque fuera mínimo, pero gradualmente, al menos en 5 años, se pudo ver esos cambios. Luego me traslado a otra área en el departamento de Chimaltenango, en la cuenca del río Itzapa, un lugar donde estuvimos trabajando por alrededor de casi 15 años. Y aquí tenemos la evaluación de erosión también con diferentes coberturas, las coberturas comunes de los agricultores en la parte alta de la cuenca, con una pendiente de 25%,
evaluando cuánto se erosionaba con pastos, maíz, coliflor y sin cobertura. Y podemos ver, por supuesto, los máximos valores que llegaban a más de 50 toneladas por hectárea por año, con 25% de pendiente, y más de 80 toneladas por hectárea por año en superficie con alrededor de 40% de pendiente. Aquí ven ustedes los años en los cuales estuvimos evaluando estas coberturas. En la parte media de la cuenca, los cultivos son diferentes y entonces aquí los agricultores producen maíz, frijol solo, y aquí están los resultados en los cuales vemos especialmente lo que es de erosión con esas coberturas, que los valores de erosión llegaban hasta alrededor de 30 toneladas por hectárea por año. Bueno, este es el modelo USLE o ecuación universal de pérdida de suelo, que es el que han utilizado muchos para estimar, y vamos a ver precisamente la diferencia entre medir entre los datos medidos y los datos estimados. Aquí tenemos, en este caso, la comparación de la erosión medida y estimada por la ecuación, por USLE, en 25% dependiente. Y pueden ver ustedes que con USLE los valores son mucho más altos que los valores medidos directamente. Es decir, lo que nosotros medimos en los colectores que tuvimos, donde medimos directamente la erosión. En algunos casos llegamos a ver que era hasta 2.5 veces más alta la erosión estimada que la medida propiamente. De igual manera, esto se dio en valor de 40% dependiente. Pero vean ustedes algo que no es muy común, pero así se nos presentó, y fue la comparación que hicimos de los valores medidos y estimados en la parte media de la cuenca. Casi coincidieron en ambos casos. Y aquí quiero detenerme un momentito, porque trabajos que se han realizado en muchísimos países, tenemos que normalmente los valores de la ecuación universal de suelo se sobreestiman. Se habla de valores incluso de 1.25 a 1.70 veces más la erosión estimada por el modelo que lo que en realidad ocurre. Otra experiencia también trabajando en la parte alta en Chimaltenango, siempre entre en los límites de San Andrés Itzapa, siempre parte de Chimaltenango, tratando de usar otros modelos para ver cómo se comportaban en cuanto a la erosión, y estos son los valores de la ecuación universal, la que se utiliza generalmente. Vean ustedes, todos los valores rojos son los más altos, superiores a 89 toneladas por hectárea por año. Pero este otro modelo, vean ustedes, todavía mucho más. Y si vemos, no vamos a hablar directamente, pero este otro modelo, un poco menos de estimación de la erosión. Entonces, por supuesto que en estos casos estamos hablando de modelos que se han utilizado o que se utilizan en países que no son similares al nuestro, que tienen características muy diferentes, en donde tenemos, por supuesto, resultados diferentes. Otro trabajo de erosión realizado en Colomba, Costa Cuca, donde vemos los valores de pendiente, cómo se incrementan los valores de erosión, desde 25 hasta un poco arriba de 30 toneladas por hectárea por año en función de la pendiente. Esto no está dentro del área de la cadena volcánica, está en el área de Esquipulas, pero solo quería mostrarles así rápidamente que aparentemente en el área oriental no ocurre tanto esto, pero nosotros también hicimos ambos casos. Hicimos la modelación con USLE
pero también hicimos mediciones, como pueden ver acá, y encontramos pues realmente valores con alta erosión. Por ejemplo, donde había una pérdida incluso hasta de 6 milímetros por año. Y hablar de 6 milímetros por año, imagínense, en 10 años estamos perdiendo 6 centímetros, estamos perdiendo la mayor parte, muchas veces, del horizonte superficial del suelo y el más valioso. Ahora, ¿cuánto cuesta la erosión? Eh, eh, un colega economista con su equipo de trabajo, con este trabajo que hicieron de evaluación económica de la degradación de la tierra, así se llamaba el proyecto, cuantificaron la erosión hace unos años. Y vean ustedes, le asignaron un valor de 61 millones de toneladas de suelo perdido por año, 66 millones de toneladas. Y usando criterios económicos, llegaron a valorar en 66.098 millones de quetzales lo que se pierde en el país por año. Estamos hablando prácticamente, este valor es el equivalente a el presupuesto de la nación del año 2011. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que estamos perdiendo todos. Si nosotros lo metiéramos a las cuentas nacionales, lógicamente nuestro capital natural, del capital natural estamos perdiendo 66 millones de quetzales por año solamente por efectos de erosión. En eventos como el STAN, por ejemplo, hicieron un trabajo sobre esto y el cálculo de la pérdida de suelo en el área de influencia del STAN fueron 9.027.000 toneladas de suelo y, y la tasa de erosión calculada fue en promedio de 12.45 toneladas por hectárea por año y la pérdida aproximadamente de 1.13 milímetros. Hablando de pérdida económica, lo que se perdió de suelo solo en ese evento, estamos hablando de 308 millones de quetzales. Bueno, a ustedes les interesa también de los suelos de la cadena volcánica. No tuve tiempo de buscar específicamente las áreas concretamente para decirles, pero ¿cuáles son los principales suelos con los cuales ustedes están tratando? Y ustedes están tratando principalmente con suelos como los entisoles, con los insepisoles, con los andisoles, con los molisoles y en algunos casos pequeños, algunos altisoles, pero también en áreas sin suelo, áreas donde hay solamente roca, coladas de lava, donde hay, como decimos vulgarmente, arena volcánica o ceniza volcánica, en fin, el material piroclastos, para hablarlos en términos generales. Y entonces estamos tratando en muchos casos con suelos de texturas medianas o gruesas, con suelos que debido a su bajo grado de estructuración tienen una alta erodabilidad, es decir, la facilidad para erosionarse es bastante grande. Que vamos a estar tratando generalmente de relieves accidentados, aunque con algunos pequeños valles, y la profundidad efectiva variable, aunque en su mayoría la profundidad efectiva no es un problema en muchos de los suelos de la cadena volcánica. Es decir, no hay capas limitantes, incluso hasta en 3 metros de profundidad, y eso es hablar de bastante. Entonces, no me quiero detener en hablar de cada uno de los suelos, de las particularidades, pero las podemos agrupar principalmente en estos órdenes de suelos de la taxonomía. Es decir, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, de 5 de los 12 órdenes que tiene la taxonomía de suelos.
Me pidieron que abordara otro tema de la conservación de suelos. Eh, Me logré conseguir muchas fotografías, algunos colegas me proporcionaron algunas fotografías de actividades, de prácticas de conservación de suelos en el país, principalmente en el altiplano y el altiplano occidental, y tenemos de las más diversas prácticas de conservación de suelos, algunas muy buenas, eh, y que han durado y que han cumplido con su función. Lamentablemente, en muchos casos no ha sido de esa manera. Ya para ir concluyendo, porque el tiempo se me va terminando, y siempre para hablar un poquito de la conservación de los suelos, quisiera decirles que Guatemala fue uno de los países pioneros a nivel continental en la conservación de suelos. Eh, una amplia labor de conservación de suelos cumplió una persona. Yo no la logré conocer, pero me hablaron mucho de él, del perito agrónomo Marcos Orozco, quien aparentemente fue la persona que más trabajó, más se identificó y desarrolló muchos trabajos de conservación de suelos en el altiplano central de Guatemala principalmente. Lo que sí tuve la oportunidad, más o menos a principios de los años 90, fue de conocer parte de los trabajos que todavía habían de él, magníficos trabajos que lamentablemente hace pocos años, hace alrededor de unos 5 o 8 años, fui a visitar esos lugares y hoy pasaron a ser parte del área urbana del municipio donde estaban estas prácticas de conservación. Eh, Seguramente algunos de ustedes sabrán que existió un decreto de reforestación de la cuenca del río Pensativo, y fue una práctica impositiva en la cual pues iba acompañado un técnico con los árboles a la par de un soldado, y todo aquello que pasaba de 30% de pendiente tenía que ser reforestado, y en algunos casos hechas algunas prácticas de conservación de suelos. De hecho, por eso observan ustedes cuando van hacia Antigua Guatemala, antes de llegar a Santa Lucía, ven un bosque de ciprés. Ese bosque de ciprés es parte precisamente de esa actividad, la cual generó mucho conflicto entre las personas, los habitantes del lugar. Las actividades institucionales fueron desarrolladas por instituciones de gobierno de los años 50 a los años 80. Existió un proyecto de conservación de suelos, de verdad que con mucho respeto lo digo. Si alguien está en el grupo acá o algún familiar tuvo de estas personas que trabajaron en esos años una mística de trabajo en la conservación de los suelos. Lamentablemente, a finales de los 90, el gobierno de turno, pues prácticamente cuando desmanteló el Ministerio de Agricultura, se perdió todo ese trabajo que se vino realizando por muchos años, y que ayudó en gran medida a mantener y conservar los suelos. No solo eso, sino también evitar muchas catástrofes, como lo que ocurrió con muchos de los desastres que se nos han presentado, en los cuales desafortunadamente nos han desnudado precisamente parte de esos trabajos. Hace en los años 90, yo tuve la oportunidad de estar buscando parte de esas prácticas de conservación. Lamentablemente no existía, y existió como tal un fondo manejado por el banco, en ese caso, en ese tiempo un banco estatal, Bandesa, daba el dinero para el pago por conservación de suelos. Estaba calculado cuánto costaba hacer 1 metro de acequia, 1 metro de barrera viva, etcétera. Y entonces cada vez que hacían esto y tenía que ir a supervisar, y entonces ya el técnico de campo daba la orden para que le reintegraran. Pero lo que ocurría al siguiente año es que lo que hacía el agricultor, como
decían ellos vulgarmente, borramos las prácticas. Las borraban, o sea, las quitaban para que el año siguiente nuevamente les volvieran a pagar para hacer nuevamente alguna de esas estructuras de conservación de suelos. Entonces esto se volvió un vicio, lamentablemente se perdió y casi no existe ninguna de esas áreas de conservación de suelos. En los años 90, posteriores a los años 90, existió un proyecto, si mal no recuerdo, de PDA, de AID se llamaba, que trabajó principalmente en Quetzaltenango y San Marcos, y muchos de los trabajos fueron de conservación de suelos. Lamentablemente, la estructura seleccionada fueron las terrazas, y era triste ver muchos lugares con terrazas construidas, donde habían suelos profundos, y prácticamente estaban deteriorando más los suelos de lo que estaban tratando de conservar. Eso daba mucha tristeza. Yo he tenido oportunidad de ver donde hacen esas prácticas de conservación de suelos, pero en regiones templadas, en países como Chile, países europeos o asiáticos, donde incluso son zonas áridas, donde no tienen más de unos pocos centímetros de suelo, e inmediatamente la roca. En esos casos, pues hasta con maquinaria pesada hacen las terrazas, y eso sí, por supuesto, son efectivas y tienen sentido, no solo económico, sino también que pueden ser funcional ecosistémicamente. Pero en nuestros casos, teniendo muchas veces suelos que tienen hasta 2 metros de profundidad, con las terrazas prácticamente destruimos parte de los mismos suelos. En los últimos años, las entidades como Ministerios de Agricultura y Ambiente, así como ONG y proyectos con financiamiento internacional, han desarrollado una serie de trabajos en muchos proyectos relativamente áreas dispersas, algunas áreas relativamente concretas, pero donde han hecho algunos trabajos muy buenos, en muchos casos se mantienen, pero lamentablemente en otros casos posteriormente se pierden esas prácticas, porque hay toda una dinámica de la cual tal vez posteriormente platicamos en la parte de preguntas y respuestas en relación a ese problema que hay económico de cómo tener que hacer una práctica de conservación cuando posiblemente hacer una práctica para un pequeño productor significa perder un surco de una hortaliza, por ejemplo, y eso ya tiene una repercusión económica en cuanto a la persona. El sector privado, en los últimos años, con mucho gusto, he visitado y aquí he puesto dos fotografías que están en la zona cañera, donde ya se han diseñado una serie de prácticas de conservación, ya sembrando la caña, ¿cómo se llama? Con curvas de nivel, con acequias, y en fin, una serie de prácticas que ya están llevando a cabo, porque realmente se han dado cuenta que la cantidad de suelo que se está perdiendo es algo bastante importante. Están perdiendo lo más valioso de su capital natural. De esta manera, concluyo yo lo que tenía para compartirles. Disculpen un poquito rápido para poder abarcar lo que quería con ustedes. Solamente, disculpen un comercial, quiero aprovechar a compartir con ustedes esta convocatoria que se está haciendo para participar en una maestría en manejo sostenible de suelo de agua en la Facultad de Agronomía de Universidad de San Carlos a partir de enero del año entrante, en una modalidad semipresencial. Está aquí la información, pero podemos entrar a la página del posgrado, posgrado.fausac.gt, y ahí podemos encontrar toda la información sobre esta maestría, o pueden escribir a mi persona para darles mayor información. Así que muchas gracias por su atención
y espero haber cubierto parte de lo que me pidieron los organizadores del evento. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por su intervención y su presentación. Vamos a dar ahora parte para continuar con lo que son las preguntas, para discutir, comenzar un poquito sobre esta temática. Tenemos una pregunta hecha a nuestro chat de Esban Hernández y él consulta si existe en Guatemala un marco legal y regulatorio para el uso e explotación del suelo y si contempla la conservación de los suelos. Bueno, ya no quise abarcar eso y por eso justamente qué bueno que hizo esta pregunta. Más o menos en el año 1982, creo que fue 83, perdón, un colega que fue diputado elaboró un proyecto de conservación de suelos y la ley pasó, pero con una velocidad increíble. Y se aprobó la ley de conservación de suelos de Guatemala. Pero lamentablemente esto afectaba muchos intereses y si mal no recuerdo, creo que la ley duró 72 horas. ¿Sí? A las 72 horas fue la ley fue cancelada. Hace unos 3, 4 años estuvimos en Colombia, nos reunimos de todos los países de Latinoamérica para abordar este tema legal de los suelos. Y encontramos algo bastante similar. Nuestras leyes en materia de regulación de suelos y mucho menos conservación de suelos son bastante deficitarias o no existen o existen algunas leyes muy débiles. Tengo que reconocer que Costa Rica tiene su ley de conservación de suelos, así se llama, ley de conservación de suelos, pero Uruguay es el país que tiene la mejor ley, incluso ellos allá tienen un sistema de regencias, es decir, que cualquier agricultor no puede producir si no tiene propiamente un plan de manejo elaborado por un regente, y ahí está contemplado todo lo que es conservación de suelos. Es algo muy interesante, novedoso, único pues que conozco. Acá en Guatemala estuvimos, y disculpe que diga estuvimos porque sí participé en la elaboración de un anteproyecto de ley hace alrededor de 8 años, creo, si mal no estoy, sí. Conjuntamente con los ministerios de Ambiente, Agricultura, FAO y otras entidades, como unas 8 o 10 entidades, formulamos el proyecto y existe la iniciativa y pasó a su primera lectura hace 3 años, perdón, nuevamente bajo los auspicios del Ministerio de Agricultura. Un viceministro tuvo el interés de decir, bueno, apoyemos, revisemos ese anteproyecto y lo revisamos. Tuvimos el apoyo de un colega que era el presidente de la Comisión de Agricultura y desafortunadamente ahí está engavetado ese anteproyecto de ley que pasó ya en su primera lectura, pero dadas las circunstancias, yo no sé cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que sea conocido y aprobado. Y ese proyecto de ley tiene una serie de aspectos, contempla incentivos y sobre todo ordena muchos de los aspectos relacionados con el suelo en Guatemala. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos con otra pregunta ahora de Herbert Castillo. Y él nos hace la pregunta de cómo se sacan los valores o estimaciones de erosión por hectárea por año.
Pregunta, es decir, si es determinando los valores que mostré en una diapositiva, ¿qué cantidad de hectáreas es lo mínimo a considerar en una medida? ¿Y qué otras consideraciones son importantes? Bueno, la ecuación universal de pérdida de suelo la puede uno determinar en una superficie cualquiera. Lo más aconsejable es hacerlo por ejemplo, en una microcuenca, donde tenga sobre todo los valores. Y olvidé mencionar algo que es importante. Eh, Hoy en día se facilita un poquito más porque ya hay muchas estaciones meteorológicas las cuales se puede medir la intensidad de la lluvia. La intensidad de la lluvia es algo importante para poder calcular el R de la ecuación. Y entonces, a partir de ahí, se va calculando. Y entonces, así como nosotros conocemos fórmulas, conocemos modelos, sabemos que en la medida en que le metamos basura, vamos a sacar basura. Entonces, tenemos que tener buenos indicadores y ese es uno de los problemas que tenemos en el país, porque, por ejemplo, hay algunos valores que no hay ningún problema en que los podamos determinar. Por ejemplo, el valor K, o sea, la erodibilidad del suelo, lo podemos calcular a partir de los contenidos de arcilla, de limo y carbono orgánico del suelo. La longitud de la pendiente, todo esto lo podemos calcular, lo podemos medir, pero el factor de práctica de conservación, por ejemplo, que es uno de ellos, nosotros tendríamos que medirlo. Y para eso, pues la ecuación de Wigmeier, que fue la que sirvió de base para esto, estuvieron trabajando durante bastantes años en una parcela experimental de 2 metros de ancho por 25 metros de largo para ir generando estos datos. En otros lugares, en otros países, estos datos también se pueden generar de manera experimental con simuladores de lluvia, por ejemplo. Nosotros no tenemos acá, el lugar más cercano donde tenemos simuladores de lluvia que he conocido yo es en México. Y entonces, esa es parte de las limitaciones. Por eso es que muchas veces el modelo sobreestima, porque usamos ábacos o usamos datos de otros países y no precisamente los generados acá en el nuestro. Eso hace variar un poquito los datos del cálculo de erosión que tenemos y se calcula pues por las dimensionales, llegamos a calcularlo. Lo podemos hacer por kilómetro cuadrado, por la cuenca, por el área, y después lo transformamos a hectáreas, a hectárea año, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Hay una pregunta más. Dice aquí Herbert también, aunque esté fuera del contexto de erosión propiamente, ¿cómo afecta la cadena volcánica a los acuíferos en el subsuelo? ¿Qué tipo de minerales pueden ser usuales? Bueno, ¿cómo afecta? Yo diría que es algo un poquito difícil de, de predecirlo. En muchos casos, voy a poner dos ejemplos. No es lo mismo que hablemos de las áreas próximas o de influencia del volcán de fuego, para poner un ejemplo, donde esté lleno la mayor parte de capas, sean capas de ceniza volcánica o de piroclastos en general, donde vamos a tener una buena infiltración, una buena recarga. Pero tenemos muchas áreas con flujos de lava, donde todo lo contrario, ¿verdad? Más bien se comporta como que estuviera pavimentado el suelo, y entonces escurre el agua y entonces no tenemos ningún grado de infiltración o recarga. Pero hablando propiamente de contaminantes, más que hablar de contaminantes, porque la mayoría o lo que más
tiene como tal estos productos, los piroclastos, están compuestos por sílice y aluminio en su gran mayoría, en algunos casos magnesio, y depende de la clase de material que haya expulsado el volcán para saber la naturaleza de él. Algunos, los claros, lo que le decimos es la arena volcánica, la ceniza común que utilizan para construcción, esa arena blanca para los repellos, la mayor parte está compuesta por sílice y aluminio. Entonces, la mayor contaminación en este caso la tenemos más bien hacia la atmósfera, en la cadena volcánica, por la parte de sulfuros que se emiten con la erupción de los volcanes, la cual llega a provocar en alguna medida algo de lluvia ácida posiblemente. ¿En qué grado? Yo no conozco ningún trabajo que se haya hecho en ese sentido, más que ya hace unos colegas, hace unos 30 años estuvieron haciendo algo de esto y encontraron pues que efectivamente algo de acidificación se podía ver, no tan severa, producto del agua de lluvia que caía en las áreas de influencia de donde caía ceniza volcánica, principalmente del volcán de fuego. Muchísimas gracias, ingeniero. Hay una pregunta más aquí de Ronnie Trujillo. ¿Cómo se calcula la cantidad de carbono orgánico en el suelo? Nos pregunta. Bueno, voy a pedir disculpas. Estamos acostumbrados normalmente a hablar de materia orgánica, ¿sí? Y en la materia orgánica el 58% es carbono orgánico. Entonces, normalmente en los laboratorios, por ejemplo, que es donde se determina, para convertirlo de carbono orgánico a materia orgánica, lo multiplicamos por 1.724 y entonces ese es el factor para convertir de carbono orgánico en materia orgánica y lo hice al revés también para indicarle el 58%. Eso específicamente para los suelos superficiales, porque hacia el interior de los suelos incluso llega hasta el 42% nada más de carbono orgánico en la materia orgánica en el interior del suelo. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por parte y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Por parte del proyecto Cadena Volcánica Central, queremos dar pues el agradecimiento y especialmente por parte de su coordinador, el ingeniero Johnny Toledo, también le mando saludos y el agradecimiento por podernos acompañar el día de hoy y darnos esta exposición e información que ha sido muy útil para todos nosotros. Muchísimas gracias por su participación nuevamente y gracias a todas y todos por su atención y estar aquí con nosotros. Estén atentos, por favor, para la próxima reunión y estaremos enviándoles las respectivas invitaciones para que nos puedan seguir acompañando en este aprendizaje. Muchísimas gracias a todas y todos y los esperamos en una próxima. Muchas gracias, ingeniero. Para servirle, tenga buena tarde. Gracias igualmente. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy buena la exposición. Feliz tarde. Gracias, muy amable. Muchas gracias, más que todo, por la exposición. Un tema muy importante sobre la conservación de suelo. Esperamos que nos puedan compartir realmente las diapositivas, ya que son muy interesantes. Muchas gracias. Feliz tarde. Ya la presentación ya la tienen. Sí, Gracias, mi amor. las compartiremos. Ingeniero Hugo Tobías. Sí. Me parece que usted hizo una recopilación de
información, de mucha investigación, mucha sistematización. No sé si existen algunos documentos disponibles para poder documentarse, poder revisar esas experiencias o esas sistematizaciones. No cabe duda que usted hizo un resumen bastante corto de resultados de investigaciones, pero seguramente hay bastante información. Usted hablaba desde los años 80 y entonces no cabe duda que sí hay bastante información digamos, que se pueda consultar, ingeniero. Sí, efectivamente, voy a decirle con toda franqueza, he compartido una buena parte de mi vida de investigador acá con esta información. Es información que yo tengo, que se ha publicado algunos trabajos, varios de los trabajos de los cuales he presentado, se han publicado como tesis de algunos colegas de la Facultad de Agronomía. En la revista Ticalia se han publicado también trabajos, documentos que les presenté de la zona cañera. Hay trabajos que me ha compartido la ingeniera Alma Santos en la revista de Atagua. Esa es concretamente la fuente. En revista Ticalia de la Facultad de Agronomía también se han publicado muchos de estos documentos. Hay algunas publicaciones también de la revista, de una revista del colegio que desafortunadamente ya no siguió saliendo. Bueno, hay varios trabajos y varias fuentes. Les soy honesto que parte de lo que colecté no fue mucho porque tenía bastante información ya. Entonces, lo que hice fue tomar los trabajos de los muchachos con los que hemos trabajado, tratar de ordenar, sintetizar. También hay una parte de esta información del estado de los suelos de Guatemala que usted la puede bajar. Hay una presentación que yo hice, varias láminas de las que presenté aquí están si usted entra a la página de FAO y puede poner estado de los suelos de Guatemala y ahí va a aparecer el PDF de una presentación que yo hice creo en el 2015 en La Habana. Ah, ok. Precisamente de esas fuentes de donde poder consultar documentos era a lo que me refería, ingeniero, y yo creo que en la presentación hay suficientes datos, pero sí da la armonía de poder consultar otros documentos, ¿verdad? De los que usted Sí, como les hizo decía, referencia. revista Ticalia, hay bastantes documentos publicados de esto. La revista Ticalia ya está en línea, ya usted la puede consultar. Y el tesario de la Facultad de Agronomía, puede entrar usted al tesario y puede, con buscadores como por ejemplo erosión de suelos, puede encontrar usted bastantes documentos sobre erosión de suelos. Ahora, yo traté en lo posible de concentrarme un poquito pues en el área de interés de ustedes o la más próxima para que pudiera tener mejor sentido, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Era justamente la expectativa que tenía y la consulta de poder ver dónde se pueden consultar algunas fuentes. Muchas gracias. Para servirle, buena tarde. Gracias igualmente. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a todos. Disculpen, el tiempo es corto y también por no seguir ocupando el tiempo del ingeniero que nos expuso hoy.
No, yo no tengo ningún problema. Si hay más preguntas, sin ninguna pena yo puedo seguir. No tengo ningún compromiso en este momento. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Inge, muy buena tarde. Una consultita, Inge. Bueno, yo había visto algunos trabajos en donde usted había participado y me quedé con el primer y segundo tomo, me parece, de los estudios semidetallados del departamento de Sololá. ¿Hasta qué nivel a nivel nacional vamos con el tema de la identificación y clasificación de los suelos en el resto de departamentos, Inge? Bueno, voy a aclarar que realmente yo no soy autor de los trabajos. Lo que yo preparé fue el estudio de factibilidad para desarrollar el mapa del país por departamentos. Entonces, yo hice el trabajo de base para entrarle a esto. Luego, pues, ya vinieron los acuerdos de los cuales convenimos con Colombia para empezar a trabajar conjuntamente, y de ahí se empezó a trabajar. Afortunadamente, un ministro de Agricultura, ingeniero industrial, por cierto, que le encontró mucho sentido a hacer un mapa de esta naturaleza, y se tuvo más apoyo de él que de otra profesión, y él estuvo muy motivado. Y cuando yo presenté el proyecto para iniciar con el departamento de Escuintla, pues no estuvo de acuerdo, y yo sugerí que Escuintla, porque había un trabajo levantado allá en la zona cañera y que era más fácil terminarlo. Pero entonces cuando propuse Chimaltenango se interesó, entonces empezó con Chimaltenango, después siguió Zacatepeques, Sololá, Guatemala, Escuintla, está terminado. Guatemala ya está publicado. Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos están bastante avanzados. Tengo entendido que Chiquimula también ya tiene todos los estudios de gabinete. Sí, esos son, pero publicados concretamente, Chimaltenango, Zacatepeques, Sololá, Guatemala y Escuintla no tardará en salir. Por ahí habían unos problemitas, pero una de las mayores dificultades es la parte económica ahí en esto, que necesita recursos para poder publicar, aunque ahora se publica documentos en PDF, pero siempre la labor editorial lleva bastante trabajo, bastante tiempo y recursos. Muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Sí, yo creo que ya no hay alguna intervención. Ya no hay ninguna. Johnny, ¿está conectado todavía? Sí, ingeniero, estoy conectado y lástima que no aprovechan a preguntar porque de esto no hay examen. Si hubiera examen, sería todo lo contrario. Estuvo bien la presentación, Johnny. Es más o menos lo que... Buenas tardes, ingeniero. A ver si puedo hacer una pregunta. Soy Luis Quiyuch. Ingeniero, me llama un poquito la atención, por ejemplo, que a nivel nacional, pues, se nota la pérdida de suelos, ¿verdad? Y usted lo ilustró muy bien en su exposición. ¿Qué relación tendría esa pérdida de suelos a nivel nacional con relación a la tendencia de la tierra? Y además de eso, me gustaría preguntarle
hacerle otra pregunta. ¿Qué estrategias recomienda usted para disminuir esa tendencia que hemos tenido, ¿verdad? En la pérdida de suelos. Esas serían las dos únicas preguntas. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, qué difícil la pregunta, pero se la voy a contestar. Perdón, ingeniero, sé que esta. me salí un poquito de la, pero No. me llama mucho la atención. Ajá, No, gracias. para nada. Fíjense que, disculpen, yo no quise meter un poquito la variable socioeconómica porque me hubiera llevado mucho más tiempo en abordar esto. Sí, es cierto. Qué bueno que lo tocó. Bueno, me ha tocado trabajar en áreas donde el problema esencialmente es el minifundio, ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos pedirle a un agricultor, a un productor que tiene 2 cuerdas de terreno, ¿sí? Que conserve su suelo? ¿Cómo lo puede conservar? Él ya no tiene ni un árbol siquiera, todo lo siembra. Y encima le pedimos que haga conservación de suelos. Un surco le representa, qué sé yo, un surco de zanahoria, un surco de repollo, de brócoli, y entonces eso en algunos casos representa, qué sé yo, 5 o 10% de sus ingresos. Y le pedimos que ponga una barrera viva, a menos que, qué sé yo, tenga un caballo, tenga alguna vaca, algo así, que le ofrezca algo precisamente para que le revierta o que le revierta algo de lo que necesita para cubrir sus necesidades. Entonces, ahí es donde tenemos esos grandes problemas, porque tenemos productores que están en las áreas más accidentadas, donde se produce posiblemente la mayor cantidad de la erosión. Ahora, me voy a ir al otro lado y al otro extremo, y para ponerle ejemplos, para no decírselo de manera teórica. Y me ha tocado visitar lugares en la costa sur, en ingenios, por supuesto en áreas de producción de caña de azúcar principalmente, donde realmente da lo mismo casi que en un pequeño productor, porque no interesan tanto las extensiones, no hay ningún control de torrentes, no hay ningún control de avenidas que diga, y entonces la erosión hídrica es muy fuerte. Entonces, en ambos casos tenemos el mismo problema. Ahora, vamos un poquito al fondo del asunto. Hablamos, y no quise tocar esto porque nos iba a llevar un poco más de tiempo hablando de capacidad de uso de la tierra. Entonces, prácticamente, si nos vamos a capacidad de uso de las tierras, esas tierras donde están esos pequeños productores no deberían de destinarse a la actividad agrícola, deberían destinarse a otras actividades. Pero, y entonces, ¿de qué subsiste ese productor? Entonces, al final de cuentas, la conservación de suelos, si la queremos ver así, no es una solución al problema, en el fondo, porque estamos solamente medio tapando un poco el hoyo, pero no estamos tapando totalmente para que deje de pasar el agua. Entonces ahí caemos a un problema estructural. Y eso es parte de lo que no nos podemos apartar. Lamentablemente, eso es una realidad. Ahora bien, ustedes vieron las primeras láminas que pasé de la parte de los incas.
y seguramente ustedes no estarán de acuerdo conmigo en que es interesante ver algunos agricultores cebolleros en Sololá que están haciendo casi lo mismo. Prácticamente están haciendo suelo. En unas áreas de fuerte pendiente están haciendo unas pequeñas terrazas y con piedra están construyendo unos muros donde están reteniendo el suelo que se erosiona desde arriba, queda ese suelo ahí y sobre ese suelo están sembrando. Entonces, es un principio similar al de los incas, con la diferencia de que ellos sí diseñaron los suelos. Cuando uno ve esas estructuras de ellos, donde está el material grueso en la parte baja, o sea, la base del suelo, encima está el material medio y los materiales propiamente tienen su diverso grado de composición y los procesos biogeoquímicos ocurren perfectamente en el suelo de manera natural. O sea, se ha formado el suelo, entonces estamos hablando ya de suelos milenarios, ¿verdad? Y eso es parte del proceso. Entonces no quiere decir que tampoco no se pueda hacer eso. Pero metiéndonos un poquito a la parte de la problemática social, nos quedamos patinando aquí con todo este problema y al final posiblemente tendríamos que subsidiar a esos productores, decirles, bueno, mire, no produzca nada en su terreno, haga estas prácticas. Si usted tiene un ingreso de, qué sé yo, de 10,000 quetzales al año, aquí están los 10,000 quetzales que usted tiene de utilidades al año y entonces trabaje en otra actividad y esa es una parte subsidiaria. Algo como eso ha funcionado en algunos países y es un principio del que tuvo esta práctica del INAH, precisamente con estos proyectos forestales ¿cómo se llama? El PINFOR y el PINPET inicialmente tuvieron un principio estos de subsidiariedad, precisamente tratando de ver cómo se lograba en parte y estaba orientado hacia ahí, aunque desafortunadamente el proyecto se fue para los productores medianos y grandes que empezaron a sembrar en grandes extensiones y aprovecharse de ese proyecto. Entonces, no sé si por ahí iba su pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. La verdad, sí, usted tocó el tema justamente como yo estaba tratando de responderme esa inquietud que tenía. Y sí, usted con eso, pues, sí me deja claro, ¿verdad? Cómo esa relación de la tenencia de la tierra, pues, ha influido mucho, ¿verdad? En que no hay para dónde, ¿verdad? Es decir, cuando la gente tiene muy poca tierra, la poca tierra que tiene, pues la destina a la agricultura, ¿verdad? Y obviamente tenemos esos problemas, ¿verdad? De erosión del suelo. Muchas gracias por ese enfoque, ¿verdad? Porque al final tocó los dos enfoques, ¿verdad? El minifundio y el latifundio. Que no mencionó, creo que el último término, ese yo lo estoy usando. Pero por ahí va el asunto, cómo la problemática se da en nuestro país. Y por eso era que les ponía esas láminas, porque en estos 2 últimos años he visitado proyectos en la costa sur y me ha dado mucho gusto ver cómo ya se están preocupando realmente y desarrollando estas actividades. Por supuesto que no son todos, pero así empezaron precisamente los productores de caña, empezaron poco a poco y se fueron copiando y en alguna medida se fue trasladando la idea y ojalá que esto se replique con bastante rapidez para que no se sigan perdiendo los suelos. Gracias, ingeniero, muy amable. Ingeniero Hugo, les saluda nuevamente Robin López. Fíjese que CARE tuvo por muchos años el
el proyecto agroforestal, que incluía mucho el tema de conservación de estructuras de conservación de suelos. Hay algunos municipios referentes de todas estas prácticas que se promovieron. Lamentablemente, en la parte de sistematización es lo que creo que tenemos cuenta pendiente, porque no, digamos que no hay mayor sistematización y principalmente desde un enfoque de investigación, ¿verdad? Pero le estoy hablando, por ejemplo, de los municipios de San José Oquetenam, Ixchihuán, Cabricán y Huitán. Son municipios referentes en donde por muchos años se trabajó toda esa parte de las estructuras de conservación de suelos, y me llama la atención, digamos, toda la investigación y la sistematización que ustedes han hecho, y ojalá se diera la oportunidad más adelante como para poder hacer alguna evaluación de esas áreas, ¿verdad? Porque si usted conoce el contexto de la parte alta de San José Oquetenam y de Ixchihuán, son terrenos realmente bastante complicados, pero hay muy buenas experiencias. Inclusive recuerdo en una de las comunidades donde digamos, en la parte más alta, un cantón que se llama San Pedrito, que está cabalmente en la pura cima del cerro Cotzic, ellos recuperaron un nacimiento de fuente o una fuente de agua, fíjese, producto de toda esta parte de las estructuras de conservación de suelos que ahí se trabajó. Son trabajos realmente de bastantes años, y de repente la parte de investigación pueda ser aplicable a esas áreas, ¿verdad? Gracias, muy amable por compartir eso. Hay otros proyectos también exitosos en esta materia, llevados a cabo por GTZ y otros organismos en Baja y Alta Verapaz, por ejemplo, también. Algunos en el oriente del país también. Lamentablemente son muy pocos, no hay mucha documentación para poderlos citar, pero existen proyectos muy, muy interesantes. Hace unos 6 años, creo 6, 8 años, estaba haciendo un trabajo en Chimaltenango, y Chimaltenango fue uno de los municipios que el proyecto de conservación de suelos, que trabajó durante más de 30 años, estuvo ahí. Y mire, nosotros casi con lupa estuvimos buscando las áreas y no encontramos más de, creo, como unas 3 hectáreas nada más en el municipio de Chimaltenango propiamente. Así que es difícil a veces esto cuando no se documenta, y precisamente buscar, recopilar la información y poder sistematizar todo esto cuesta bastante. Ingeniero Tobías, Johnny Toledo, me saluda. Sí, Johnny. Creo que me uno a lo que los colegas recién acaban de comentar. Nosotros hemos tenido la oportunidad, digo nosotros refiriéndome a varios de los que están en el chat, quizá de participar en proyectos cuya temporalidad no permite tener una visión a largo plazo. Sin embargo, tratamos de incidir en la medida de lo posible para que institucionalmente esto pueda ir quedando, sobre todo enfoques de manejo de cuenca, o como enfoque de manejo de cuenca, el enfoque de adaptación basada en ecosistemas, involucrar todo el tema de reforestería. Son ejercicios que de una u otra manera los proyectos han realizado, ahora con una nueva tendencia en el tema de manejo de paisajes, pero que por la temporalidad de los proyectos muchas veces se busca que las instituciones internalicen estos temas, y muchas veces nos quedamos cortos, porque las instituciones, pues sí, realmente durante la vida de los proyectos participan, se involucran. Algunos tratamos de hacer mucho más incidencia que otros, sobre todo en temas normativos, para que las acciones sean, digamos, sostenibles en tiempo. Pero poco de esto ha ido quedando, sobre todo en una institución tan importante como el MAGA, y usted lo mencionó muy bien. En mi época de estudiante, todavía tuve el gusto de ir digamos, en las giras de campo, de ir a conocer muchos de los territorios que tenían áreas de conservación,
del trabajo que Digesa tenía y que era un trabajo que, como usted bien lo dijo, tenía mística, digamos, todo el trabajador de Digesa, pero que luego desapareció justo en el 97, en la época del señor Arzú, un gobierno que lamentablemente desmanteló totalmente Almagro, tan así que ahora ni siquiera podemos hablar del tema de seguridad alimentaria porque Indeca ya prácticamente no existe. Los hilos de Indeca que teníamos en el área metropolitana ahora es un centro comercial. Pues todo esto ha ido como para atrás, y eso ha puesto un poco de presión sobre el mismo manejo y cuidado de los suelos. Usted recordará el laboratorio de Diria, que era un laboratorio de suelo y agua muy bueno, digamos, tenían obviamente un nivel bastante interesante en lo técnico. Yo lo conocí como estudiante, muy poco ya como profesional, pero que de a poco esto fue desapareciendo. Y lo menciono porque usted hizo un buen antecedente desde los años 50 sobre esta temática y que ahora quienes estamos, digamos, en distintos proyectos, hacemos el esfuerzo porque las iniciativas que traemos o que tratamos de implementar en los territorios sean permanentes, pero realmente es bien complicado porque no hay una estructura como tal que pueda, digamos, absorber todo este conocimiento y que ese conocimiento trascienda. No trasciende sobre todo porque también se dan muchos cambios en el personal. Eso siento yo que dificulta bastante, pero enfoques para el manejo, digamos, de los suelos hay varios muy interesantes, algunos con muy buenos resultados, tratando incluso de trabajar en territorios tan difíciles como los que usted mencionaba, donde las personas tienen pocas extensiones de tierra, pero sistemas agroforestales que han ido contribuyendo de a poco en el mejor manejo de las parcelas, sobre todo tratando de que los árboles que se combinan dentro de ese sistema agroforestal sea de doble propósito para que el agricultor tenga, digamos, un ingreso proveniente de los frutos o de los subproductos, digamos, de un árbol. Yo, digamos, un poquito nada más sumándome a los comentarios de suyos en su presentación y de algunos colegas, creo que esa es la parte en altura que nos toca que superar. Creo que hay muy buenos profesionales en el país que atienden este tema, hacen su esfuerzo. Hay muy buenos proyectos con enfoques bastante interesantes, pero que no se permea, digamos, es poco permeable el sistema y quizás el CONAP, el INAO, son más permeables que comparativamente con el MAGA. Todo el sistema de extensión rural hoy no es, pero ni seña de lo que anteriormente era el sistema de extensión rural. Obviamente los colegas hacen su mejor esfuerzo, pero cuando me refiero a esto es que anteriormente había toda una estructura y esa estructura permitía, digamos, realizar ese tipo de trabajos que uno todavía observa en campo y que muchas personas pues sí lo internalizaron como parte de su trabajo en parcela y uno todavía lo ve en territorio, pero que ya ha sido, de a poco ha sido ya menos. Entonces, nada más me sumo a ese comentario y agradecerle, como siempre, ingeniero, una muy bonita exposición. Muchísimas gracias. Eso era justo lo que estábamos buscando y como siempre, un honor el compartir con usted y agradeciendo siempre su tiempo y el espacio que nos hizo para podernos acompañar. No tenga pena, con mucho gusto. Yo quiero compartir algo de ahora que me decía un colega hace unas 3 semanas. Me decía, bueno, quienes ya tenemos unos buenos años de trabajo, no debemos de ser lo que hacen muchas personas, de ser egoístas, de llevarse lo que han aprendido. Hay que tratar de compartir lo que se ha aprendido, hay que tratar de compartir lo que se ha vivido, tratar de compartir lo que se ha tenido. Y yo tengo que reconocer que una de mis debilidades profesionales ha sido el escribir relativamente poco.
a pesar de que hay documentos que he publicado, lamentablemente no he publicado todas las experiencias. El año pasado, una persona publicó parte de esto que yo comparto prácticamente, lo hizo suyo y lo publicó. Entonces, es lamentable. Yo traté en lo posible de la información que compartí ahora, de poner las fuentes de información, porque también pasa lo contrario. Hace, si mal no estoy, 3 años, me invitaron a participar en un panel foro. Y bueno, resulta que el panelista que iba de inicio empezó a presentar justamente lo que yo expuse en Cuba en el 2015. Más o menos el 80%, hasta con las fotos, sin siquiera citar derechos de autor. Entonces dije, ahí estoy yo presentando. Entonces, yo digo esto de mi debilidad y de la información que está acá, pues todo lo que no tiene fuente es prácticamente información que hemos generado en los diferentes proyectos en que he trabajado. Lamentablemente, ahorita he parado ya como investigador porque en realidad para poder tener 100 quetzales resulta gastándome 150. Tener un proyecto de 100 quetzales me gasto 150 porque el proceso administrativo es tan engorroso que cuesta mucho y entonces ya realmente es difícil. Entonces se gasta uno todo el tiempo en trámites y lo que hace es relativamente poco, entonces ya no hemos estado directamente como investigadores activos en los últimos 3 años. Así que gracias a usted, Johnny. Bueno, nosotros insistimos, no lo quise mencionar aquí porque la parte institucional no la toqué muy tangencialmente, pero nos hace falta como tal tener una institucionalidad del suelo. Nos hace falta alguien que guíe, alguien que logre colectar todos esos esfuerzos, una entidad que logre tener personas capaces de poder llevar y conducir toda la parte que se refiere a suelos. No quiero criticar al Ministerio de Ambiente porque no es ese su papel, porque el papel desde el Ministerio de Ambiente es otro, pero sí debería de haber una entidad como tal que fue parte de lo que ARSU precisamente se llevó. Y tampoco lo dije acá, pero es igual en la mayoría de países, ¿sí? En muchos países hubieron ARSUs también haciendo su trabajo. Entonces minimizaron toda la parte de suelos. Hoy se está revalorizando esto y están apareciendo ya nuevas entidades. Hay pocos países como tal, solo Costa Rica, vamos a ver, Cuba tiene el Instituto de Suelos, creo que es el instituto más viejo de toda Latinoamérica. Uruguay tiene la Dirección General de Conservación de Suelos y otros países que tienen como tal departamentos de suelos, pero nosotros no tenemos como tal un espacio de esos y que nos hace mucha falta. Así que gracias, Johnny. Gracias por la oportunidad de compartir. Gracias, ingeniero. Un gran gusto y le dejo por ahí la inquietud de si este año ojalá podamos hacer un evento de celebración del Día Mundial del Suelo otra vez en Guatemala el 5 de diciembre. Johnny, fíjese que qué bueno que lo tocó. Y yo olvidé, es que
estaba tan grande la temática, yo no lo mencioné. No hemos parado de seguirlo. Lamentablemente, el año aquel que tuvimos el evento en el hotel, tristemente, fue un fracaso. Pero no hemos parado, hemos hecho en la facultad, pero relativamente hemos tenido poco público. Entonces, en los últimos 2 años lo hemos hecho en Santa Lucía, Cochumalguapa, en el ICC. Ya. Nos unimos con el ICC y lo hemos hecho allá en el auditorio de Sejicaña. Y hemos tenido participación este último año, no me recuerdo si fue 92 personas asistieron. El año anterior asistieron 80 y algo, y así ha estado esta celebración. Este año nuevamente lo queremos hacer, sabemos que vamos a tener que hacerlo por esta vía, pero le agradezco su voluntad y estemos en comunicación ya nosotros con Alma Santos, con los colegas de CRS, también nos unimos para hacer esta celebración. Claro que sí, ingeniero. Por acá en el chat hay otros colegas que de repente puedan estar interesados en unirse a la celebración. Pues muchas gracias. De ahí estoy compartiendo mi correo en cualquier momento, pues pueden contactarme y queremos hacer eso. El 5 de diciembre, lamentablemente es diciembre, pero mucha gente en diciembre ya no participa en eventos, pero lo tenemos que hacer ahí porque ese es el día y no tenemos otra opción, ¿verdad? Hay quienes dicen lo vamos a celebrar a finales de noviembre, pero resulta que a finales de noviembre aquí en Guatemala está toda la gente en convivios y entonces no, tampoco se puede. Así que vamos a ver, teníamos previsto una actividad, vamos a seguir hablando con Alma a ver qué logramos arreglar y yo le comparto a usted en qué quedamos, pero creo que vamos a hacer un evento así tipo foro. De pronto con esta facilidad que tenemos con alguna personalidad internacional también. Muy bien, ingeniero. Quedamos entonces ahí a la orden. Un gusto saludarle. Muchas gracias por todo. Y lo último, pues, compartirles esto de la maestría. No sé si algunos querrán optar a esta posibilidad y está ahí la información en la presentación. Está para entrar a la página de la Escuela de Posgrado de la Facultad. Ahí está toda la información. A partir del 15 de julio vamos a empezar a recibir solicitudes. Esperamos iniciar en enero. Y es una modalidad semipresencial. Hoy tenemos bastante más facilidad. Ahí sí que, dadas las circunstancias de la pandemia, pues se han flexibilizado las cosas y vamos a tener algo un poquito más flexible como tal. Muy bien. Muchas Gracias, ingeniero. Muy Bien. amable. Un gusto saludarle. Damos por finalizada la reunión. Muchas gracias, colegas. Feliz Mucho tarde. gusto, gracias a todos. Gracias, ingeniero, gracias, Johnny, a Buenas todos. tardes. Buenas tardes. Adiós.